Boa tarde. Boa Bueno, tarde. bueno. Falta un compañero. ¿Cómo se llama el compañero que falta? Falta Antônio. Antonio. Ese me falta, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa, ahí Ever Junior va a grabar la clase y ustedes pueden accesar después otra vez. ¿Está bien? Sim. Tá bom. Bueno, nuestra clase de hoy es bioestadística aplicada a enfermedades transmisibles. No sé si la clase pasada yo hice una clase de repaso. Era una aula bien chata. Hablaba de datos, qué era media, qué es moda, qué es variable cualitativa, qué es variable cuantitativa, porque nosotros estudiamos las variables, porque nosotros tenemos que hacer la relación, el riesgo que haya entre los factores de riesgo que pueda presentar el paciente, qué es pandemia, qué es epidemia, qué es endemia y qué se hace en caso de una epidemia no controlada, cuáles son las medidas que nosotros hacemos. Eso fue nuestra clase pasada. No sé si tuvieron acceso, consiguieron ver y qué tal están en este tema, si tienen alguna duda. ¿Tiene alguna duda? Não, doutor, pode seguir. Bueno, hoy yo voy a explicar cómo va a ser nuestra parcial, nuestra P1 y cuál es el tema que ustedes van a investigar y voy a explicar cómo va a ser el trabajo. Pero primero yo voy a hablar sobre la parte de bioestadística aplicada a enfermedades transmisibles. Bueno, ¿qué nosotros tenemos que saber? Esta dirección que yo le muestro acá, voy a poner en esto. Esta dirección que yo encuentro acá es la Dirección General de Vigilancia Sanitaria del Paraguay, que está acá. Ustedes pueden accesar, yo al final del slide yo le dejé para que ustedes puedan accesar y tener una idea cómo estamos en Paraguay. Ustedes van a entrar en esta Dirección General de Vigilancia Sanitaria, que es el programa de estadística del Paraguay, que es la parte bioestadística, el que va a hacer esta parte de Dirección General de Vigilancia. Ahora, ¿qué nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos brotes epidémicos, amarilla, sarampión, arbovirosis, que acá está dengue, chikungunya, está Zika, salud del viajero y reportes ciudadanos de algunas enfermedades, así que van surgiendo. Ahora, ¿qué llama la atención en esta página? En la fecha de hoy, nosotros tenemos abajo lo que es del coronavirus, pero el COVID-19. Ficha epidemiológica, que yo le voy a mostrar en la clase que viene, cómo se llena esa ficha, porque esta es una ficha, es casi igual de lo que es de dengue, pero es una de las fichas que a mí me ayuda a separar los pacientes con sospecha para que yo pueda hacer el laboratorio correspondiente. Y este es muy bueno si ustedes están con dudas acerca de la enfermedad, bajen esta guía. En esta guía él explica paso por paso qué es la enfermedad, cómo se transmite, él va actualizando día tras día aquellas investigaciones nuevas que van a por el coronavirus, el COVID-19, una enfermedad que se está estudiando. Y cada día está apareciendo más novedad acerca de esta enfermedad. ¿Y qué pasa? Acá ellos van haciendo toda esa parte toda esa investigación, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo asociados. Entonces, descarguen este, es muy bueno. Y el otro es la higiene hospitalaria. En este archivo ellos van contando cómo ellos van a hacer la parte de desinfección del hospital, la parte de cómo hacen los médicos para vestirse, cómo nosotros vamos a hacer para prepararnos, hasta cómo se baña el médico, está en esta parte de la guía de higiene hospitalaria. Es buenísimo. Descarguen para que ustedes puedan tener también. Ahora, acá está la guía de vigilancia epidemiológica y va contando nuestro principal temor en el día de hoy es el COVID-19, tanto así que el dengue se ha dejado un poco de lado. Entonces, ¿qué pasa? El COVID-19 es lo que todo el mundo está alerta, igual que nuestra Dirección General de Vigilancia, que estamos acá en Paraguay, y todo ello hacen a través de que este tiene el público general, no es simplemente el médico que pueda accesar a esta dirección. Y es buenísimo porque este hace a través del Ministerio de Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, entonces te va contando la historia que va pasando, te va contando cuáles son las actualizaciones que van sucediendo. Es bueno entrar en estos sitios porque acá se está diciendo lo que está pasando en el mundo y muchas veces evitar ese fake news, esa informaciones negativas, muchas veces que son falsas y alarman muchas veces nuestra población. Entonces es buenísimo.
Les aconsejo que entren para que pueda hacer su trabajo. Ahora, nuestro tema de hoy es cómo se aplica esta bioestadística a la parte de las enfermedades transmisibles y también la parte de la enfermedad crónica. Estadística es lo que se aprende a hacer: moda, mediana, rango, varianza, probabilidad estadística. Esa es la estadística. La bioestadística es agarrar, aplicar esa parte de la estadística en la ciencia de la salud. ¿Cómo sé? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que tener una cuenta: cuántos son los infectados que tenemos, qué vamos a hacer, cuál es el factor de riesgo, cuántos fallecidos tenemos. Eso es toda la parte a través de bioestadística que nosotros estamos teniendo. Entonces los dos trabajan juntos. La epidemiología es la parte de la medicina que estudia el desarrollo epidemiológico y la incidencia de la enfermedad. Ahora, para que él pueda estudiar esta parte necesita de bioestadística porque necesita los datos. Ahora, ¿qué pasa? La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una determinada población, afectando simultáneamente un gran número de personas durante un periodo y un tiempo concreto. Ahí me van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Epidemia generalmente respeta las barreras geográficas, ya pandemia no. Pandemia se distribuye en todos los continentes, él ultrapasa esa barrera geográfica, entonces por eso es lo que hay. Ahora, si el brote afectara a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes, ahí se le viene y se cataloga como una pandemia, tal como es el caso de VIH. Él es una pandemia, al igual que en el día de hoy tenemos dos pandemias actuales. Tenemos VIH y tenemos el que es el coronavirus, que es el COVID-19. Es una pandemia actual que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Una epidemia puede colapsar un sistema de salud. Algo que ocurrió en el año 2014 con el brote de ébola. Pero ¿qué pasó? En este brote de ébola en África Occidental, nosotros pudimos controlar acá y él no se convirtió en una pandemia. ¿Qué pasa? La pandemia COVID-19, lastimosamente, el continente, el área, el territorio que fue el desencadenante de esta pandemia no actuó de forma correcta y no actuó en el momento oportuno, por eso se llegó a convertir en una pandemia. Y otra cosa, el fácil contagio de él actúa muchísimo, entonces va en nuestra contra. Entonces ya el ébola en el año 2014 nosotros pudimos controlar. Muchas veces es porque el contagio es un poco más difícil, ya el del COVID-19 es más fácil, el contagio es muy alto. Por eso se nos escapó. Esa es la pandemia actual que nosotros tenemos en la actualidad de hoy. Ahora, nuestro tema de hoy, no olvidemos, mucha gente dijo, principalmente me llamó la atención del Ministerio de Salud del Paraguay y de Brasil, mucha gente comentando. Nosotros tenemos miedo de la pandemia del COVID-19, pero sin embargo nuestro sistema de salud siempre colapsa por la epidemia de dengue y tenemos muchísimos fallecidos por el tema de dengue. Eso es cierto. Tenemos muchísimos fallecidos por el tema de dengue, pero el contagio de dengue es más difícil, ya del COVID-19 es más fácil, simplemente por yo tener un contacto con una persona enferma que empieza a toser, yo tengo contacto con ese virus, entonces yo ya me contagio. Ya el dengue es difícil, un poco más difícil. ¿Por qué? Porque yo me voy a contagiar a través de este mosquito. Sí o sí el mosquito me va a tener que picarle a alguien enfermo y venir a picarme a mí. Entonces es fácil para yo prevenir del mosquito. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer limpieza de mi casa, limpieza de mi barrio, usar repelente, tener colgado por mí 24 horas al día un mosquitero. Entonces ahí yo estoy evitando. Ya el COVID-19 es más difícil evitar. Por eso se hace la medida de contingencia. Por eso es que se tiene más miedo del COVID-19 que dengue. Y es cierto que dengue también en Paraguay hay más gente, o sea, hay más casos de óbito por dengue que por coronavirus, es cierto. Pero no olvidemos que el dengue, la transmisión es un poco más lenta, más difícil. Ya el COVID-19 es más rápido. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber? Para que yo pueda estudiar dengue a través de la parte de bioestadística aplicada, yo tengo que saber qué es dengue. Nosotros sabemos que es una enfermedad viral, febril, aguda, el agente etiológico es un virus de dengue y tenemos 4 serotipos, el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Todos son de la familia del flavivirus. ¿Qué pasa? La fiebre puede durar de 2 a 7 días de evolución,
2 a más siguientes manifestaciones como cefalea intensa, dolor retroauditorio, náusea, vómito, mialgia, artralgia, exantema, petequias, hasta dar la prueba de lazo positiva y en el hemograma hasta sale una leucopenia. Este es el cuadro característico de dengue. También es una enfermedad viral. Ahora, ¿cómo él se llega a clasificar? Se clasifica en dengue con signo de alarma, dengue con sin signo de alarma, perdón, dengue con signo de alarma y dengue grave. Esa es la clasificación que tiene. Ahora, miren este gráfico. Nosotros tenemos 4 serotipos. Tenemos el DEN tipo 1, el DEN tipo 2, el DEN tipo 3, el DEN tipo 4 y no olvidemos, hay un DEN tipo 5, pero no hay casos de en Brasil, tampoco en el Paraguay. ¿Dónde surgió? En el año 2013 en Asia. Nosotros no tenemos este DEN tipo 5. Y nosotros tenemos el DEN tipo 1, 2, 3 y 4. Todos están en el Brasil y también tenemos en el Paraguay. El DEN tipo 3 es el más común, el DEN tipo 4 es el más raro, pero un poquito más grave y también ya tenemos casos en Paraguay. Ahora, ¿qué pasa? Existen 4 tipos de virus del dengue. La primera vez que una persona es contagiada por cualquier de estos 4 virus, adquiere el dengue. ¿Qué pasa? Hay una fisiopatología que le explica. Nunca volverá a padecer dengue por el mismo virus, pero si la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los 3 retantes, puede sufrir otra vez dengue. Entonces, ¿qué pasa? El paciente viene y te dice, ¿cierto que yo solo tengo una vez dengue y después no vuelvo a tener? Sí, pero supongamos que yo tuve una infección del primero, el DEN tipo 1, yo fui picado por el virus y justo por el mosquito, perdón, y justo era de la parte del DEN tipo 1. Yo ya no voy a volver a infectarme según la fisiopatología que hasta ahora se va describiendo. Yo me voy a infectar por el DEN tipo 1, es cierto, pero yo no tengo que olvidar que tengo el DEN tipo 2, el DEN tipo 3 y el DEN tipo 4. Y se sabe que a medida que uno va infectándose, por ejemplo, yo me infecté DEN tipo 1, no tuve mucha sintomatología, DEN tipo 2 ya fue más grave, DEN tipo 3 que tuve que necesidad de internarme. Entonces, por eso nosotros no tenemos que olvidar que 4 serotipos que hay en nuestro país, yo me puedo llegar a infectar hasta 4 veces. Pero, ¿qué pasa? Por lo tanto, una persona puede tener hasta 4 la enfermedad del dengue durante su vida. Porque muchas veces el paciente busca en internet y dice, ah, no, pero yo leí que si uno se infecta de dengue ya no se vuelve a infectar. Es cierto, pero ese es dependiendo del serotipo que vos te infectaste. Si yo me infecté del DEN tipo 1, yo todavía tengo el 2, el 3 y el 4 para poder infectarme. Entonces, ese hay que explicarle al paciente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 3 etapas de esa incubación. Uno es la febril, el otro es la crítica y el otro es la recuperación. La febril dura de 0 a 5 días aproximadamente. La crítica viene del 5.º al 7.º día y la recuperación es luego del 7.º día. Esas son las 3 etapas de incubación del dengue. ¿Y por qué yo tengo que saber eso? Por esto. Miren, nosotros tenemos una ventana de la muerte en el dengue. Una ventana de la muerte. ¿Qué pasa? Este es el cuadro. Tenemos los días de la enfermedad, tenemos la temperatura, tenemos eventos clínicos potenciales, tenemos cambio de laboratorio, tenemos serología y virología, tenemos la fase febril, la fase crítica y la fase recuperación. Del al tercer día, miren acá, ¿vieron? ¿Qué hace la temperatura? Sube, 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 hace un pico, sube, se mantiene y desciende. A partir del tercer día empiezan a descender. La deshidratación acá todavía es un poquitito. Pero ¿qué pasa? Vuelvo, me hidrato bien, estos síntomas mejoran. El hematocrito acá todavía está alto. ¿Qué pasa? Las plaquetas todavía están en valor normal. Las plaquetas todavía están en valor normal, también el hematocrito también en valor normal. ¿Y qué hace la viremia? Hace un pico. Mire, un pico. Hasta el tercer día. Después baja. Esta es la parte de la fase febril. Por eso yo le solicito al paciente en esta fase el antígeno, que es el NS1, que se encarga de esta parte viremia. Porque si yo le pido la sorología, en esta ventana va a salir negativo. Lo que tiene que salir positivo acá es el NS1, el antígeno. Ahora ustedes vieron que al final de este tercer día, hasta el inicio del sexto día, este está pintado en un naranja. Nosotros le llamamos la ventana de la muerte. ¿Por qué? En esta etapa la fiebre empieza a mejorar, mira, la fiebre mejora. Entonces el paciente te empieza a decir que la fiebre desapareció. ¿Qué pasa? La deshidratación
si es que yo no traté bien, si es que el paciente no hizo. En esta etapa empieza a haber un shock hemorrágico y hay daño de órgano, empieza a afectar el hígado. Y en esta etapa, el hematocrito aumenta y ¿qué hace con la plaqueta? Disminuye, empeorando el cuadro del paciente. Este es lo que se conoce como la ventana de la muerte. Ustedes ven que acá empieza a aumentar IG, IgM. Pero ¿qué pasa? Si yo le pido en este cuarto día, puede ser todavía que me salga negativo, porque él hace un pico al final del sexto día, o sea, al final de la fase crítica. A partir del sexto día, esta es la fase de recuperación. Hay reabsorción de líquido, el hematocrito empieza a descender o colocarse otra vez en el valor normal y las plaquetas vuelven a aumentar. Entonces, esta es la fase de recuperación. Por eso se le clasifica con signo de alarma, sin signo de alarma y dengue grave, para que yo pueda tener. Ahora, yo tengo que tener en cuenta esta, para que yo pueda saber qué estudio complementario le va a pedir al paciente. Ahora, los virus transmitidos por los mosquitos tienen clínica similar, ¿cierto? Entre dengue y chikungunya. Los virus pueden circular en la misma área, puede hacer una coinfección y hay que ser importante descartar dengue y el manejo clínico adecuado, principalmente. ¿Cómo yo voy a diferenciar? Bueno, la fiebre chikungunya o chikungunya es diferente un poco del dengue. ¿Por qué? La fiebre llega a ser más alta en la chikungunya. Ya en el dengue no es tan alta. O sea, este paciente te llega a hacer fiebre de 40, de 39, de 41 grados te llega a hacer. Esta es la fiebre de chikungunya. La mialgia, ¿en quién es más característico? En paciente con dengue. La artralgia, el dolor articular, es más frecuente en chikungunya, es más intenso. El paciente te viene y te refiere que le duele más la articulación, tanto así que él no consigue hacer ciertos movimientos. Y la erupciones cutáneas también es más frecuente en pacientes con chikungunya que con dengue. Ahora, estos problemas hemorrágicos, ¿en quién es más frecuente? Como la trombocitopenia, disminución de la plaqueta, es más frecuente en el dengue, lógico que esta discrasia hemorrágica va a ser más frecuente en el dengue. Ahora, ¿quién tiene más posibilidades de un shock? Dengue. ¿Quién cursa más con leucopenia, leucocitos menores a 5.000? Dengue. ¿Quién cursa con linfopenia? ¿Qué significa? Disminución de los linfocitos. Chikungunya. ¿Quién cursa con neutropenia? Acá, miren, dengue. Y trombocitopenia, que es disminución de la plaqueta, cursa más con dengue. Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar? La fiebre y el dolor articular es más frecuente y más intenso en la chikungunya. Ahora, ¿cómo yo hago diferenciar del Zika? Porque yo tengo que saber cuál es la diferencia entre el Zika, chikungunya y lo que va a ser el dengue. ¿Cómo voy a poder diagnosticar así a través? Miren, Zika, la fiebre no llega a más de 37.5, o sea, hace febrícula el paciente. Tiene dolores musculares, tiene ronchas al iniciar el cuadro febril. Acá generalmente en el dengue es cuando ya termina esa fase febril. Acá no, acá el paciente presenta ese RAS y ya empieza a presentar también lo que va a ser la fiebre. Tiene conjuntivitis, a lo que ni en la chikungunya ni en el dengue no tiene. Tiene más cefalea, tiene fatiga, tiene erupción cutáneo, tiene edema en miembro inferior, tiene vómitos, diarrea, falta de apetito y también tiene dolor detrás del ojo. Pero el dolor muscular es más intenso en esta parte y las ronchas al iniciar aparecen las petequias al iniciar la fiebre. Ya el dengue, ya como ya he explicado, tiene fiebre elevado, tiene dolor muscular, las ronchas aparecen cuando disminuye la fiebre, tiene sangrado, tiene extremidades frías, dolor de cabeza, náusea y vómito, y tiene sangrado de nariz y encía. ¿Y acá qué pasa? La fiebre es mucho más alta, la roncha también aparece al iniciar la infección, dolor muscular, artralgia, el dolor articular es muy intenso, el paciente llega a llorar de dolor, también tiene agrandamientos de los ganglios linfáticos, se siente más cansado. O sea, esto sintomatología me ayuda a diagnosticar a través del punto de vista clínico de mi paciente. Eso es lo que es el dengue. ¿Y cuáles son sus signos de alarma que yo tengo que saber? Miren, el paciente presenta vómito, dolor abdominal, sangrado y debilidad extrema. Siempre dicen, es urgente que consulte si tiene algunos síntomas de alarma. Esos son los signos de alarma que tiene el paciente. Ahora, entramos en la parte de estadística. Es nada más un repaso para poder entender un poco cómo funciona el dengue, cómo yo puedo llegar a diagnosticar y qué voy a hacer en esos pacientes. Ahora,
La estadística en Paraguay. Primero, miren este mapa que yo dejé acá. Caso de dengue en América Latina. Me sorprendió ver que Paraguay por lo menos no está en la zona roja, pero miren quién está en la zona roja. ¿Quién encabeza? Brasil, seguido por México, Nicaragua, Colombia y Honduras. Dentro de la parte intermedia, porque nosotros no estamos con epidemia, sí estamos, porque estamos en la fase intermedia, está Paraguay. Y dentro de los países que está un poquito más controlado, está Costa Rica, Panamá, Ecuador, Belice, Cuba, Argentina. Y miren, Uruguay, felicitaciones a Uruguay. Ni un caso de dengue y menos de fallecidos. Miren, Uruguay es un país ejemplo para esta epidemia. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en el Paraguay la epidemia de dengue, que hace años estamos luchando con él. Miren bien, es la imagen de nuestros hospitales. ¿Qué pasa? Miren, el contacto que tiene una cama con otra cama. Si todos estos pacientes tienen dengue, el único paciente que está por lo menos protegido es este paciente, miren. Pero ¿qué pasa? El mosquitero está acá, por su pie. Miren, igual el mosquito va a venir, picar, le pica al familiar, le pica al paciente que está acá, a este y a este. Miren, una pregunta. ¿Es fácil el contagio en el hospital mirando esta imagen? Les pregunto. Fácil, contagio. Ahora dígame, ¿el COVID-19 va a ser más fácil? Porque te necesita un poquito. Nossa Senhora. Aí Miren nem la a, imagen. nem a ¿Vieron tela. la imagen? Bueno, ¿y por qué usted piensa que Paraguay está tan preocupada con el COVID-19? Gente, el sistema colapsará en 3 días. ¿Por qué? Si dengue, miren cómo nosotros aislamos. Imagínense el COVID-19. Nosotros no tenemos espacio físico dentro del hospital para poder separar. Entonces, imagine, y todavía no controlamos, no estamos muy controlando la epidemia de dengue. Tenemos muchos casos de dengue todavía en Paraguay, más casos de dengue que de COVID-19. Pero aquí nosotros le tenemos más miedo al COVID-19. ¿Por qué? Porque ahí no hay mosquitero que me va a salvar. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que separar 2 metros una cama del otro, porque ahí tiene 2 a 3 metros. ¿Y qué pasa? Otra diferencia, miren, acá no hay ni medio metro de separado, acá yo me bajo y yo tengo contacto, porque este es el espacio físico de nuestro hospital. Ahora, viram, vocês olharam por que o Paraguai está morrendo de medo do coronavírus? ¿Vieron por qué? ¿Vieron? ¿Por qué o Paraguay fechó el país antes mismo que se convierta a algo? Porque hasta hoy tenemos 77 casos. Comparado con dengue, es muy inferior. Mas por que a gente está morrendo de medo? Miren, por esto. El sistema de salud colapsará en 3 días con una epidemia en el Paraguay de coronavirus. O sea, no vamos a tener espacio, vai morrer todo mundo. Enfermeiro, médico, interno, estudante de medicina, paciente, familiar. Aquí vai morrer todo mundo. Por eso nosotros cerramos el país antes mismo que haya un contacto, porque nosotros sabemos nuestra experiencia con dengue. Sabemos la experiencia que tenemos. Olha a imagen. Lógico que aquí yo le puse un mosquitero y tanto así protege un poquitito ahora. Pero ¿qué pasa? El coronavirus no tem mosquitero, no tem espiral, no tem repelente que vai te ayudar. Aquí el contagio es mucho más rápido. Por eso nosotros cerramos nuestro país. Ahora, le quería mostrar la curva epidémica de dengue que nosotros tenemos. En el año 2011 nosotros tuvimos todavía el DEN tipo 1 y el DEN tipo 2. Tuvimos 4.000 casos nada más en el año 2011 supuestamente confirmados. En el año 2012 nosotros tuvimos un descenso, pero empezó a aparecer el DEN tipo 4 y el DEN tipo 2 empezó a aumentar. Predominó el DEN tipo 2, pero ya empezó a haber brotes del DEN tipo 4. Ahora, miren cómo pasó. Miren cómo pasó. Esta notificación semanal, gente. Semanal. Semanal. ¿Qué pasa? Él hace una comparación. Miren. En el 2013, justo en todo coincide, por ejemplo, esta es la semana 4 de marzo.
Y en la semana 4 de marzo ellos comparan del 2011, 2012, 2013, 14 hasta 2019. En una semana nada más, ellos comparan semana por semana. No es caso al año. Ahora, en el año 2013 llegó en un tiempo que nosotros tuvimos 10.000 casos en una semana de DEN tipo 1, 2 y 4. Predominó todavía el DEN tipo 2. En el 2014 nosotros luchamos contra él y bajó. Tuvimos nada más 100 casos, notificación semanal. En el año 2015, como se dice vulgarmente, accedimos, dejamos de hacer la prevención y subió otra vez, 2000. A gente não deu moral. 2016 hizo un pico. Ese yo no me voy a olvidar porque yo participé en el año 2016 de esta epidemia. Tuvimos un caso de 12.000 notificados en una semana, predominio de tipo 1, 4 y predominio de tipo 1. Yo le quería mostrar, fue en el año que yo hice el internado en el hospital. No había lugar para internar pacientes. Hasta en la capilla internábamos pacientes. Este parecía una guerra. No había mosquitero, no había repelente. Y ahí la fiebre que el paciente presentaba era intenso. Tuve muchísimos casos de dengue grave. Y más a un paciente que estaban esperando en el pasillo para ingresar. Ese fue en el año 2016. A gente se acordó. Hicimos la medida de prevención, disminuyó otra en el año 2017, aumentó otra en el 2018 y miren, en 2019 disminuyó otra vez, 2.000 casos. Estas son notificaciones semanales que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos una alerta de vigilancia, yo quiero explicar un poquitito qué hace nuestra dirección de vigilancia. En el caso de dengue, nosotros tenemos los 4 tipos, el 1, 2, 3 y 4. Con un predominio de este último que empezó a aumentar de nosotros, 72% aumentó el dengue tipo 4, tanto así que nosotros nos asustamos. ¿Qué pasa? En esta situación, ¿qué el ministerio tiene que hacer? ¿Qué hace la unidad epidemiológica regional, el personal de blanco? Nosotros hacemos la intensificación de la vigilancia, hacemos notificación, hacemos bloqueo viral, hacemos evaluación de efectividad, intensificamos las intervenciones comunitarias, o sea, salimos, hacemos minga ambiental, damos charlas sobre la importancia de prevención de dengue, o sea, hacemos de todo. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, este caso fue en el año 2018. Paraguay registra 56 casos de chikungunya y 3.011 casos de dengue. Muy bom. Este salió en el periódico, este salió en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es lo que llama la atención de esta publicación? Paraguay registra 56 casos de chikungunya. Adivinen cuánto era de Pedro Juan Caballero. 53 casos solo de Pedro Juan Caballero. O sea, el Paraguay en sí, los casos que nosotros le trajimos de chikungunya al Paraguay fue todo de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué se dijo? Por la frontera seca que tenemos acá con Brasil, el fácil acceso y que tenemos ya que somos 2 ciudades hermanas. Entonces nosotros fuimos los que más hicimos caso de chikungunya. Escucho tu pregunta. Escucho. Pode falar. Paraguai. Escucho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Como, doutor? ¿Escucho alguna pregunta? Não. Continuamos. Ahora, en el 2017 nosotros tuvimos una disminución del 98% de dengue. Muy bien. Este año, no completándonos con nuestra coronavirus, el COVID-19, tuvimos 46 muertos por dengue en Paraguay. Este fue el 6 de marzo de 2020. Justo cuando vino el tema de la pandemia del COVID-19, nosotros empezamos a tener también nuestra epidemia de dengue. 46 muertos hasta el 6 de marzo. ¿Qué pasa? El brote de dengue en febrero, el 14 de febrero, había 16 muertos y 4.000 contagiados. Ya para el 6 de marzo, miren, no hay ni gran diferencia de semanas. 46 muertos tuvimos. Ahora, ¿qué pasó? Vino el tema del COVID-19, se intensificó, nosotros estábamos trabajando el 27 de marzo acá. Empezó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, brindó detalles acerca de la situación
del país en materia de la contención de la pandemia. Todo. Empezó a explicar cómo se va a hacer la promulgación de la ley de emergencia sanitaria, todo. Pero, ¿qué él dijo primero? Nosotros tenemos que hacer nuestra epidemia de dengue. Terminó en nuestro país. No tuvimos más casos. Dejando un balance de 53 fallecidos, 27.596 casos. Hasta marzo nomás tenemos. Advirtió que con la enfermedad endémica puede haber más casos dentro del año. O sea, nosotros tuvimos 177.104 notificaciones tuvimos, de los cuales 27.000 fueron confirmados. ¿Qué pasó? Según él, se calmó la epidemia de dengue. Todavía tenemos casos, pero pudimos controlar. Pero tuvimos 53 fallecidos hasta el mes de marzo solo de dengue. 53 fallecidos. Y tuvimos 27.000 casos. Ahora nosotros estamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué él estaba preocupado? Nosotros estábamos lidiando con la epidemia de dengue cuando vino el brote, la emergencia sanitaria sobre el COVID-19. ¿Y qué vamos a pasar del Paraguay si nosotros tenemos la epidemia de dengue, pacientes falleciendo por dengue, y tenemos también pacientes fallecidos con COVID-19, siendo que nosotros no tenemos el espacio físico en nuestro hospital para poder aislar los dos? Imagínense un paciente que agarre dengue y de paso agarre COVID-19. Entonces, por eso él se preocupó en hacer debate y también dijo, no bajemos la guardia, tenemos que continuar controlando dengue, no es solo COVID-19, tenemos que estar atentos a dengue. Ahora, a medida que iba pasando los años, nosotros empezamos a tener más casos de fallecimiento por dengue. Nosotros en el año 2008 no tuvimos ni un caso confirmado por dengue. No tuvimos, cero. Pero ¿qué pasa? En el año 2013 nosotros tuvimos 103 fallecidos, que son números de muertos por dengue, y número de óbitos por dengue también, pero que tenía otra patología asociada, 214 fallecidos. Eso es lo que nosotros teníamos de dengue. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? A medida que fue pasando los años, nosotros empezamos a tener más casos, empezamos a tener más aumento, fue haciendo como un efecto dominó, va haciendo. Descendía, bajamos la guardia y hacía otra vez un pico. ¿Qué pasa? A medida que fue pasando, también aumentaron los casos que va a ser de dengue grave. Nosotros en el año 2008 no tuvimos tantos casos de dengue grave, era cero. Ya en el año 2002 era 70, 86, 101, 114, 2067. Entonces, esos son los casos de dengue grave que nosotros fuimos viendo. Y ahí se hizo una encuesta, se hizo una investigación. En el año 2011 se hizo una encuesta y empezaron a investigar a qué sexo afecta más el dengue. Se vieron que 56% correspondía al sexo femenino y 44% correspondía al masculino. Bueno, muy bien. Entonces se hizo una encuesta. Atiendan bien esta imagen que voy a dejar. Esta es una encuesta que se hizo en el Capital, en Asunción y alrededores, y se hizo a través de gente que empezaron a preocuparse por el tema y quería saber. Entonces empezaron a hacer una encuesta y preguntaron tanto a el que es azulzinho es los hombres y el que es vermeliño es la mujer. Bueno, preguntamos, ¿quién es el que más hace para prevenir la enfermedad? Limpiar recipientes, canales, pilas. El que hace limpiar es la medida de prevención. Adivinen quién fue. La mujer, el que más hace prevención. Ahora, ¿quién es el que más compra repelente y mosquitero? El hombre. Ahora miren este. Miren. ¿Vieron la imagen? ¿Quién es el que reza o echa agua bendita? Imagínate, agua bendita para prevenir el dengue. Adivina quién quiere. Los hombres. ¿Qué pasa? Esta es una medida que se van, es una encuesta aleatoria, tipo, ellos vienen y dicen, hola, ¿qué tal, señora? ¿Cuáles son sus medidas de prevención para el dengue? Ah, yo limpio mi casa, hago todo lo que tengo que hacer. Ah, qué suerte. ¿Y cuál es tu? Ah, no, yo compro repelente y mosquitero para que no me infecten. Muy bien. Ahí vinieron una parte había también personas que le preguntaron y dijo, ah, no, nosotros rezamos y le echamos agua bendita a la casa para que no tengan contacto con el mosquito. Entonces, esa es la parte que también estaba en la encuesta. ¿Y quién que no faz nada, espera, só morrer? El hombre. Nada, só senta lá e espera. É uma doença que vai vir, vai
importa si no. Esas son una encuesta que se hizo a los perdón, a lo que son de una encuesta aleatoria. Ahora, dentro del Paraguay nosotros tenemos lo que es la zona de epidemia, la zona de riesgo alto, la zona de riesgo medio y la zona que son riesgo bajo. Adivina quién encabeza de nuevo ya otra vez. Amambay encabeza ya otra vez, junto con Alto Paraná, el tema de la zona de epidemia. Llegamos un momento que en Amambay, en Alto Paraná, tuvimos muchísimos casos de dengue, también agarramos un poco la parte de Concepción y también de San Pedro. Y lógico que todos los pacientes dengosos que se complican, nosotros remitimos a Asunción. Y lógico que lo que vamos a hacer se concentra más en la área central del paciente, del país. Ahora, ¿qué pasa? También hicimos una encuesta. ¿Cuáles son los pacientes con dengue? ¿Qué signos de alarma empezaron a presentar? ¿Y por qué fueron a acudir? Entonces empezamos a hacer esa encuesta para saber cuáles son los signos de alarma. La primera que nosotros hicimos que tuvimos pacientes con vómito, tuvimos pacientes en el año 2010, tuvimos pacientes que consultaron más por dolor abdominal que por el vómito. Y el sangrado también tuvimos en el año 2007 y en el año 2010. Y la extravasación, que ellos son pacientes que tuvieron shock, fue en el año 2010 que tuvieron más casos que consultaron por eso. Y el deterioro sensorio fue en el año 2007. Estos son los signos de alarma que van apareciendo según el periodo de tiempo que van afectando. Entonces, los resultados que nosotros vimos describen características epidemiológicas del dengue en el Paraguay en el periodo 2008 hasta 2013. Y se observa un incremento progresivo. A medida que va pasando en los últimos 6 años, se va viendo que hay años que aumenta, hay años que disminuye, hay años que hay más casos, hay años que hay menos casos de óbito. Entonces, a medida que nosotros bajamos la guardia, volvemos otra vez a lidiar con la epidemia de dengue. Y también sabemos por qué, cuál es la zona de riesgo, es la Asunción, es la ciudad de Asunción, la capital, es una de las ciudades de riesgo. También lo que son los altos niveles son los barrios Asunceno, también la mayoría de índices se observa en Amambay, que es acá en Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bella Vista, también en Alto Paraná. Estos son los lugares que nosotros más cursamos con epidemia de dengue. ¿Cómo afecta al departamento de Amambay? ¿Qué pasa en Pedro Juan Caballero? Este es solo la parte del síndrome febril el 29 de marzo, que nosotros tuvimos una comparación de 90 casos por firmado de dengue, de 2 casos de chikungunya y de Zika, que no, nada más tuvimos 2 casos probables y no tuvimos muchos casos de confirmación de Zika. ¿Qué pasa? En el año 2019, el año pasado, nosotros tuvimos un aumento muchísimo de dengue. 28 confirmados, 149 probables, 382 sospechosos y 40. Ese es en el mismo semana que estamos nosotros, es en el año del año pasado, pero en la misma época de de marzo. Tuvimos muchísimos casos de notificación de dengue en la zona de la Mambay. ¿Y cuál fue la faja etaria que se afectó más? Fue de los 20 a 39 años. Y otro que llamó la atención, que fue esta vez fue más afectado el sexo masculino que el femenino. Ese fue el grupo más afectado, que de 20 a 30 años, y fueron los del sexo masculino que fueron afectados. Pero también es triste porque tuvimos también casos de menores a 1 año, de 1 a 4 años, que también tuvieron dengue en esa. Eso es solo en la zona de Amambay. Ahora, ¿cuál es la ciudad de Amambay que está más propenso? La ciudad de Amambay que fue más propenso fue Bellavista. 25 casos confirmados y 149 casos probables. Este fue en los primeros meses de 2019, tipo a esta época, pero del año pasado. Y muchas veces lo que nos llamó la atención que chikungunya ya no tuvimos casos, gracias a Dios. Zika tampoco no tuvimos casos. Y lo que más casos tuvimos fue de la parte de dengue. Esos fueron los más casos probables y confirmados también los que tuvimos acá. Ese es a nivel Paraguay, a nivel país que nosotros tenemos. Y tenemos 4 serotipos que van haciendo. El DEN tipo 1, DEN tipo 2, DEN tipo 4, DEN tipo 3 y DEN tipo 4. Todo tenemos. Nosotros tuvimos un predominio en Amambay que fue del DEN tipo 2, pero no olvidemos que también tenemos los 4 serotipos en el Paraguay que podemos infectarnos ahí. Y la microcefalía, que en Paraguay no tuvimos caso, pero me llamó la atención que en el Brasil sí hubo muchos casos de notificación, fue muchas veces lidiado como una emergencia sanitaria.
En Paraguay no tuvimos no tuvimos casos confirmados, pudimos controlar por lo menos eso, pero en el Brasil me llama la atención que en la zona de Pernambuco hubo muchos casos y hubo muchos notificados al tema del tema de Zika. Ahora, todo esto es lo que nosotros tenemos. La persona afectada del virus de Zika tiene fiebre leve, erupciones en piel, muscular. El riesgo de transmisión de Zika es de 3 a 7 días. Y de chikungunya, la etapa de transmisión es un poco más alto porque va del 7º hasta el 12 día. Ese es de enfermo con chikungunya que pesa. Solo que cuál tiene la característica de él, que él presenta fiebre alta, que él empieza a presentar durante la fase crónica, que es a partir del cuarto mes, el paciente empieza a presentar dolor muscular intenso, seguido de náuseas y apoyados. O sea, el dengue en 7, 9 días, el dengue mejora. Pero la chikungunya tiene una fase crónica diferente a la otra patología que aparece a partir del 4º mes. O sea, es una enfermedad que prácticamente se vuelve crónica y que da mucho dolor muscular al paciente. Ahora, todo esto nosotros sabemos que hacemos la medida de prevención, todo para poder eliminar los criaderos de dengue y así poder eliminar también en nuestro país la epidemia de dengue. Ahora, miren esta es la situación de nuestro país. Este es Asunción, Paraguay. Ustedes ven en la imagen, nuestro sistema de salud no estaba preparado y siempre tuvimos problemas con dengue. O sea, nosotros somos experientes en esa parte de la epidemia. Siempre tenemos casos fallecidos, aunque no es muy grande, igual ya cuenta. Siempre tenemos muchos casos infectados. Hacemos lo posible, pero el Paraguay muchas veces tiene una costumbre más de querer tratar que prevenir. Y muchas veces estas enfermedades es mejor prevenir, como lo que nosotros hicimos con el COVID-19. Estamos queriendo prevenir antes mismo que venga. ¿Por qué? ¿Cómo será nuestra parcial? Nuestra parcial va a ser un trabajo investigativo. ¿Y cuál va a ser? De este tema. Algo que es tan peculiar en el día de hoy. El trabajo equivale a 20 puntos. Voy a colocarlo en rojo acá. A 20 puntos. ¿Cómo se va a hacer el trabajo? Se va a entregar en forma PowerPoint, que será una exposición al regreso de la clase, y en formato PDF. No hace falta que sea impreso. Es en formato PDF. ¿Cuál es el tema? El tema es coronavirus, que es nuestra pandemia actual. ¿Qué ustedes van a hacer de este coronavirus? ¿Qué van a hacer? Me van a traer qué es coronavirus, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo es la transmisión, cuánto es el periodo de incubación, cuál es el laboratorio a solicitar en este paciente, cómo es la notificación y cómo es la medida de prevención que nosotros podemos hacer por esta enfermedad. Y cuáles son los países que afectan hasta el mes de marzo en el mundo. La estadística en el Brasil, Paraguay y Argentina. Realizar un gráfico. En el gráfico tienen que colocar la cantidad de infectados en los países correspondientes al mes de marzo. Cantidad de óbitos en el Paraguay. El mes de marzo tuvimos, hasta ayer tuvimos 77 casos confirmados. Tuvimos 3 óbitos en Paraguay. ¿A qué faja etaria afecta más? Este es el trabajo que ustedes me van a investigar. Los 3 juntos, va a ser un trabajo plus 3, los 3 juntos. Y van a presentar, a la vuelta de las clases, nosotros vamos a presentar. Ese va a equivaler la parcial 1, la primera parcial de ustedes. ¿Dónde ustedes pueden buscar? Ustedes pueden buscar la información del Paraguay a través de este sitio que yo le voy a mandar en el PowerPoint, que es la Dirección General de Vigilancia Sanitaria del Paraguay, que ustedes pueden tener los datos del COVID-19 reflejado en nuestro país. Ahora, ¿cómo es el criterio de evaluación? Responsabilidad significa, a la vuelta tenemos que exponer, vale 2 puntos. Se marca la fecha, una vez que sepamos cuándo va a ser los inicios de las clases presenciales, vamos a marcar la fecha de entrega y la fecha de presentación. Tiene que ser uniformado, presentable como un médico. El dominio del tema vale 5 puntos. El contenido, todo lo que yo le dije, la transmisión, los gráficos, cómo está representado, todo se va a evaluar y vale 5 puntos. Responde las preguntas elaboradas por el público, vale 4 puntos.
Y como estábamos en Paraguay, vamos a practicar un poco el idioma del español. Y si nos sale por lo menos el portuñol, valiendo 2 puntos. Total son 20 puntos. Observación. Si algún integrante falta, automáticamente no tiene el punto y va a tener que rendir la parcial escrita. Todos los integrantes tienen que presentar, ustedes son 3, uniformados con guardapolvo, con el logo de la UNASUR, y si no tienen por lo menos un guardapolvo sin logo, pero no con logo de otra facultad. Y contará con un público examinador. Estará presente el director académico, el doctor Yamandú. Le vamos a invitar a la secretaria académica, Nancy, a Josiane. También vamos a invitarle a la señora Gladys. Y si está presente el doctor Edgar. Entonces, todo eso van a ser su plantel de evaluación. Que nosotros vamos a ser el público de ustedes van a presentar este tema. Este es nuestro parcial que va a equivaler. ¿Alguna pregunta hasta acá? La escucho. Não, doutor. Não, tenho nenhuma pergunta, não. Bueno, yo le voy a mandar el slide a ustedes. Ahí está todito la parte de eso. Ustedes 3 van a trabajar juntos. De lejos ustedes van a trabajar juntos. Por ejemplo, Ramón se va a encargar de hacer los gráficos, de investigar. Karine se va a encargar de investigar la enfermedad, el COVID-19, qué es, cómo es su síntoma, su periodo de incubación. Y el otro compañero, me olvidé su nombre, Antonio, parece que era. Antonio se va a encargar de hacer la parte del PDF, la parte del documento, la parte del PowerPoint. O sea, ustedes 3 juntos van a trabajar, los 3 van a presentar el trabajo. Es un trabajo investigativo. Ustedes del Paraguay pueden accesar este sitio que está acá, que pueden accesar. Y ustedes van haciendo su trabajo. Le aconsejo que ya van haciendo ya, porque hasta el mes de marzo nomás es los datos, porque a medida que va pasando los días, aumentan más los casos. Entonces nosotros vamos a tasar una fecha que todos los casos confirmados y sospechosos hasta el mes de marzo, nada más. Ese van a colocar en el gráfico. ¿Alguna pregunta del trabajo? Não, doutor. É logo para a primeira aula, quando voltar às aulas, então, ou para a semana de prova? Que vai ser a prova, no caso. La semana de prueba. Lógico que la primera semana que nosotros vamos a volver, me imagino que la facultad va a dejar una semana para hacer clase de repaso y después na outra semana já vai ser parcial, né? Bueno, e no dia da parcial, o que for marcado, a data do parcial, aí vai ser a apresentação de trabalho, tá bom? Beleza. ¿Alguna pregunta? Não mais. Le No. voy a mandar a Ever Junior que coloque en la plataforma el PowerPoint. Ahí ustedes tienen acceso ya al PowerPoint y para que puedan hacer. Cualquier duda, pueden ir anotando y en la próxima clase nosotros vamos a ir sacando. ¿Puede ser? Sim, doutor. Sim. Bueno, le dejo entonces. Muchas gracias. Obrigadão. Dale, buen fin de semana. Tchau. Chao. Boa Valeu semana. também. Tchau.